Y bueno, entrando un poquito en materia ya eh, sobre el tema de Coatlicue, no lo he terminado, es un tema extenso. En el video anterior les hice mención de algunos detalles, ¿sí? Y hoy nada más voy a redondear algunos detalles, sobre todo esta parte que les expliqué de la Citlalicue, que les mencioné. Ningún académico ha explicado esto, sinceramente no me gusta el enfoque que le dan a todo este rollo, está muy, muy oscuro, muy, muy... sinceramente no tienen esencia, no, perdidos. Perdónenme, pero ustedes van al Museo de Antropología, les asignan un guía, es generalmente un pasante de antropología, de arqueología o de historia, y bueno, pues les dice, tiene un formato ahí que tiene que explicarles ciertas cosas, y pues así está, ahí se queda. Si hay preguntas, pues no son contestadas, bueno. En fin, esa es la cultura de nuestro México, desgraciadamente. Tenemos una riqueza, somos una potencia cultural del planeta Tierra, uno de los países con más cultura en todo el mundo. Culturas ancestrales, milenarias, para que se nos dé una explicación tan simple, superficial, pero lo peor de todo es sangrienta, sacrificios, y no salen de ahí. Dan ganas de vomitar, como si intentaran desconectarnos, que no nos conectáramos con nuestras raíces. Porque saben, el sistema sabe que en el momento en que nosotros nos conectamos con nuestras raíces, nos vamos a empoderar como no tienen idea. Lo he dicho muchas veces. Se lo he dicho a mis hermanos mexicas. ¿Sí? Ellos ya lo saben, lo entienden. Pero aún también hay un poquito de desviación. ¿Sí? Es que es brutal. Brutal. Lo que tenemos como raíces ancestrales es algo portentoso. Que si llegamos a rescatar, a hacer una integración consciente en el colectivo humano, y eso ya se está intentando, aún a niveles gubernamentales, porque hay gente más sensible, los tiempos están cambiando, la energía está cambiando. Podemos llegar a ser una potencia del mundo, y no estoy exagerando. Porque tenemos que desesclavizarnos, de descolonizarnos mentalmente, porque estamos implantados con ideas limitantes de esclavos que nada más deben obedecer, agacharse, ¿sí? Y ahí estamos viendo cómo todavía la facción conservadora, estos herederos de los españoles esclavizadores, latifundistas, los señores feudales de la Nueva España, ¿sí?, que trataban a los indígenas como seres de quinta, y no estoy exagerando. Había seres de primera, porque ahí se empezó a establecer esa división de castas. Los de primera y más privilegiados eran los conquistadores, los españoles, los peninsulares les decía. Los de segunda eran los criollos. Ahí hay todo un rollo, los criollitos. Los hijos de españoles, que por el solo hecho de haber nacido en México, ya eran de segunda. Y esto es literal, no estoy inventando nada, así era. Un criollo no podía aspirar a ser cardenal u obispo,
tenía que conformarse con ser un simple cura, porque era criollo, y los puestos altos estaban reservados para los peninsulares nada más. ¿Sí? Los de tercera eran los mestizos, ya no tenían los mismos privilegios que un criollo. ¿Sí? Estaban destinados a ser trabajadores, servidumbre, no tenían derecho tampoco a educación. Tenían que hablar español, pero sin educación, para entender a sus amos. Eran esclavos prácticamente. Y los indígenas, bueno, eran los de cuarta. Ni siquiera eran mestizos, eran los de sangre pura, los verdaderos originarios. Eran los esclavos, que hasta los mestizos tenían superioridad sobre ellos. Los capataces eran mestizos. Y trátamelos así, ¿sí? Y si se mueren, ni modo, que trabajen en las minas, que saquen el oro, la plata. Y ahí se morían. Ahí en Real del 14 están los vestigios, donde se sabe que murieron miles. Y eso no importó, pues eran indios, peores que animales, no tenían ni alma. Eso se nos ha quedado, hermanos. Vean la historia de México. Vean esta facción conservadora que siguen pura hipocresía, pura falsedad, pura mentira. Se oponen hacia las medidas que tratan de combatir la corrupción. No les gusta. No les gusta que se esté combatiendo la corrupción. Después de tantos siglos de saqueo, de robo, y quieren que siga lo mismo. Y no les agrada que ya se esté poniendo freno a eso. 500 años han tenido que pasar para apenas poner límites para que se evite seguir saqueando a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestra tierra, y se le siga viendo al mexicano como un esclavo, como materia de trabajo. Es decir, el retomar nuestras raíces, hermanos, es más trascendental de lo que pensamos y creemos. ¿Sí? Es recobrar nuestra memoria ancestral de quiénes somos realmente. Porque hemos estado perdidos a la deriva. Por lo tanto, nuestra voluntad débil. ¿Sí? Nos han engañado como han querido. Incluyendo la historia, toda tergiversada, nuestras raíces, ¿sí? Nos han querido meter desprecio hacia nuestras raíces, ¿sí? Que éramos sacrificadores, sangrientos y no sé qué más, y esclavistas también. Los mismos milagritos de allá, aquí nos han querido colocar pura proyección. Los que sí hacían sacrificio, ya se los dije, eran los frailes de la iglesia. Los inquisidores hacían sacrificios humanos de veras, a través de la Santa Inquisición, pero no era nada más matar, quemar en la hoguera, una de las formas más dolorosas de morir. No, previa tortura. Había una gran cantidad de dolor de por medio en los sacrificados de la Santa Inquisición, y así se les debe decir. Eran sacrificios humanos los que hacían los inquisidores españoles, y ya los practicaban allá en Europa con las llamadas brujas, que eran mujeres medicina, mujeres de conocimientos, y guacoats les llamábamos aquí. ¿Sí? Y todo esto se nos ha engañado, hermanos. ¿Sí? Dense cuenta. Dense cuenta cómo esta estatua es un libro de ciencia que nos habla de la naturaleza del cosmos integrada como un todo.
La elevaron a nivel de demonio, de Tzitzimítl, le dicen, flecha mala, demonio, que se alimentaba de carne humana, de miembros, de corazones, de sangre. Eso es un invento de estos bárbaros necios, siervos de la oscuridad, de la ignorancia, del terror, del miedo, para que tú, mexicano, desprecies tu raíz, no te conectes con tu esencia y sigas siendo un ser débil, manipulable, sin conciencia, peor que un animal, así te lo dicen. Escuché a otro, un gringuito por ahí, que habla español, que es conspiranoico, y que dice que los aztecas eran masones. Puta madre. No, hombre, pues, miren, ya nada más me escuchaba. He escuchado muchas barbaridades. Esa es otra. Y que también querían dominar al mundo y que toda la geometría sagrada de la cual está plagada nuestra cosmovisión es la de los masones. Órale. No, hombre. Si supieran los conspiranoicos quién los maneja realmente y a quién les sirven, no. Por eso el tolteca es vidente, ¿eh? El tolteca ve más allá de las apariencias. Cuando se ha logrado disipar el humo del espejo humeante, empiezas a ver las cosas como son, no como crees que son, o te hacen creer que son. Ya no te engaña nadie. Ahí están los ojos por todos lados, la visión del águila, la visión del búho, que ve en la noche, en las tinieblas, ve en la oscuridad. La visión del águila, que es una visión ampliada desde las alturas. Eso es lo que hablaban nuestros abuelos en filosofía. Visión, percepción de la realidad, más allá del humo, de la ilusión. Pero el terror sigue imperando. Te siguen inculcando miedo, hasta los conspiranoicos les sirven al terror. Todas las ideas conspiranoicas siempre están inculcando miedo, paranoia, que te están persiguiendo por todos lados, que esto es malo, que el aire lo están, que hasta el sol lo manipulan, que los temblores lo provocan el Harvey, no sé qué. Es que ignoran por completo las verdaderas leyes de la naturaleza y de su propia esencia. Y le dan poder a todo eso. Ese es el juego. ¿Bien? Hay seres malignos, perversos, los hay. Por supuesto que los hay. Son nuestro reto, nuestra oposición energética. Los oponentes energéticos, les decimos nosotros en la Toltecay. Porque el guerrero se fortalece con el tirano, de lo cual habla Carlos Castaneda. Son principios toltecas. Por eso hablo de él. Porque él hizo referencia a algo que en la Toltecayo realmente sí existe. Lo le llamamos de otra manera. Los nombres son lo de menos. Pero estos principios existen. Son principios toltecayos, de la toltequidad, del conocimiento profundo de nuestra cosmovisión. Y les digo, Castaneda se queda corto. La videncia, le llamaba de los videntes, es cierto. La visión del búho, la visión del águila, el que ve en la oscuridad, el que ve desde las alturas, con una visión ampliada de las cosas. Esa es la visión del águila solar. No es nada más un principio astronómico, un astro que está ahí. Todo está integrado en nuestro ser. Ese es el mensaje de la enseñanza toltecayo. Lo que ves allá afuera es el espejo de lo que tú eres. Si tú ves un sol, es que ese sol está en ti. Si tú ves un águila que se eleva alto, ese águila eres tú también. Tienes el poder del águila.
para volar alto y ver las cosas desde las alturas. ¿Sí? Eres un búho, un tecolote, el hombre mágico, el hombre brujo, que tiene el conocimiento, los secretos de la noche, que puede ver, que no lo engaña ni siquiera la oscuridad, no le teme a la oscuridad. Y por eso es temible el búho. Cuando el tecolote canta, decía, ¿no? Hay un dicho. Todo eso es real, es parte de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de ver la realidad del mundo que nos rodea y del universo. Todo integrado en nuestro ser. Nada está separado. Somos agua, somos tierra, somos fuego, somos aire, somos espíritu, somos cosmos, decía la abuela Margarita, en paz descanse. Una verdadera tolteca, Cihuacóatl, sabia. La abuela Margarita decía, somos cosmos. Coatlicue es cosmos. Coatlicue es nuestra madre, estamos en ella, ella está en nosotros, como esencia, ¿sí? No solo como una piedra que está ahí, es una representación, simplemente un espejo. Decían estos bárbaros académicos que servía para inspirar terror y miedo en los mexicas y ser controlados. Están idiotas, por favor. Aquí el concepto de aquí no se le tenía miedo a esto. Cuando se entendía y se comprendía lo que era la madre, ¿cómo le vas a tener miedo? Tiene aspectos temibles, sí es cierto. Porque la madre tierra tiene aspectos temibles. Nuestra cosmovisión es cruda, refleja la realidad como es, con su crudeza, sin hipocresía. Eso se llama impecabilidad. Reflejar las cosas como son, con verdad, con objetividad, no con hipocresía. La hipocresía de las religiones, que predican el amor y hacen todo lo contrario, destruyen, desprecian, discriminan, separan, dividen. ¿Sí? Coatlicue efectivamente tiene un aspecto temible, es dual. Ahí están esas dos serpientes en sus brazos, en plan de ataque ciertamente. Cuando una serpiente de cascabel se pone así, es porque va a atacar. Ciertamente, sí. No se niega. ¿Pero qué significa? Significa que la madre tierra tiene mecanismos de defensa. Es un ser poderoso, implacable. ¿Sí? Y ahí están los terremotos que ponen a temblar a todo el mundo, los meten en el pánico. Y ahí están los huracanes, y ahí están las tormentas, y ahí están todos los fenómenos de la naturaleza contra los que el humano no puede hacer nada. Cuando tú rompes la armonía, el equilibrio, porque son dos fuerzas en equilibrio, y esta cosmovisión habla de equilibrio. Si hay equilibrio, hay armonía. Pero si tú rompes ese equilibrio, te las vas a ver con esas dos serpientes, en plan de ataque. Para ajustarte, porque esas dos fuerzas hablan de justicia, de equilibrio y balance. Impecabilidad. Principio toltecayo fundamental. Debemos ser impecables. Porque si no eres impecable, vas a saber lo que es la implacabilidad de las leyes del universo. No es un castigo. En el cosmos y en la naturaleza existen leyes y son implacables e impersonales. Por eso también Coatlicue no tiene cabeza, no tiene rostro, no piensa.
ejecuta, actúa a partir de sus fuerzas naturales con el fin de sostener la vida, pero también la puede destruir. Ciertamente. No porque sea mala. Aquí no estamos hablando de que si es buena o es mala. La madre naturaleza es implacable. Cuando tú ves alimentarse a un oso cazando una foca, si eres vegetariano te vas a desmayar. O le tienes miedo a la sangre, te vas a desmayar. Pero es de la madre naturaleza actuando. Hay un aspecto terrible de la madre tierra, ciertamente, no se puede negar. No es vida y dulzura, pura vida y dulzura. Una flor, hasta la más bella de las rosas, tiene espinas. Y si vas a amar una rosa, no nada más ames los pétalos y su fragancia, toca las espinas. Porque también es, en la belleza hay dolor, hay espinas, cosas que sangran, que desgarran la carne. Todo es supervivencia, defensa, protección. Son los aspectos protectores de la madre. A la madre tierra no le vas a hacer nada. Le han estallado bombas atómicas, termonucleares y la madre tierra ahí sigue. Los mexicas hablaban de al menos cuatro cataclismos. Decía un necio por ahí que escuché hace poco, que se dice conspiranoico y que dice que habla de la conciencia, que las eras mexicas del calendario azteca hablan de creaciones fallidas de humanidades. Dice fallidas. No sabe lo que dice. No quiero mencionar el nombre. Solamente quiero decir que es falaz en lo que está diciendo. No sabe ni lo que dice, ni de lo que habla. Ni siquiera conoce, le dice calendario azteca, cuando no es un calendario ni es azteca, empezando por ahí. Ni siquiera conoce la cultura. Y ya está hablando y satanizando nuestra cultura, sin entenderla y sin comprenderla. Pero tiene muchos seguidores. A mí no me interesa tener muchos seguidores, ni... De hecho, no me interesa tener seguidores. Es decir, yo tengo que compartir eso y punto. Por impulso interno. No sabe lo que es el Tonalpohualli, no sabe lo que es el Nahuioli, o sea, no tiene la menor idea. Pero para estar conspirando y estar sembrando miedo y estar sembrando ideas confusas en la mente de sus seguidores, es muy bueno. Hay gente muy buena para eso. Siguen mintiendo. En tiempos modernos sigue ocurriendo. Dice que los mexicas eran masones. La masonería mexica le dice, órale. No, pues también ha de ser un experto en masonería, ¿no? Bueno, ya no voy a entrar en ese tema. Y yo sé que se basa en muchas ideas que yo he dicho. Porque yo he revelado muchas de estas cosas. Que no las vas a encontrar en cualquier lado. Yo me hago responsable de mucha de la información que he vertido al respecto, pero no he incluido a los masones aquí, en ningún momento. Esto no tiene que ver con la masonería, por favor. Ya les hablé del 33. Cuidado con asociar el 33 con la masonería. Ya les expliqué que tiene que ver con 33 ciclos venusinos en los cuales se da un fuego nuevo, digo. O sea, por favor. ¿Es una aportación personal? Sí, porque yo hice ese cálculo, hice ese análisis. Me hago responsable. Se los compartí. Como les he compartido la geometría anahuaca sagrada, que casi nadie habla de eso. Y todos los patrones geométricos, la proporción áurea, la cuadratura del círculo, que ciertamente yo hice ese estudio. Y se los he compartido en videos, ahí están. Y mucha información. Y ahora resulta que si hablamos de geometría sagrada, entonces ese conocimiento es nada más de los masones Illuminatis. De quién sabe qué grupos misteriosos, extraños,
que se han abocado al dominio de la humanidad y no sé qué. No voy a negar que existen intenciones de seres. Eso es cierto. Los tiranos, los tiraniquitos que habla Carlos Castaneda, hago referencia porque él menciona eso. Los predadores, los seres inorgánicos. Estoy usando términos de Carlos Castaneda, bueno, porque eso es lo moderno, porque esas son las palabras que se usan para más o menos entender un tema que es extremadamente complejo de explicar, pero que los abuelos lo conocían, claro que sí. Ya les hablé de las chichimitls, de estos seres voladores, que decían los abuelos que venían de las estrellas. Que hay leyendas de los chichimecas combate con una itzpapalot, una mariposa de obsidiana, que venían a devorar a la humanidad, en los fuegos nuevos principalmente. En fin, hay historias, leyendas. Todo esto nuestra cosmovisión habla, nuestras historias, leyendas de los abuelos hablan de seres mágicos, de seres extraterrestres incluso, si quieren llamarlo así, con otros nombres, otras formas de expresar, en fin, de los gigantes, de los kinametsis, o sea, sí es cierto, y hay explicación para todo eso, pero ya se los platicaré en otro momento. Por hoy va a ser esto, hermanos, y pues un abrazo.